De esta manera le invito a que vaya conmigo al libro de los Hechos y el capítulo 13. Hechos, capítulo 13, y vamos a leer los versos desde el 1 hasta el 12. Hechos 13, del 1 al 12. Dicen así las Escrituras. Siga conmigo la lectura, por favor, en voz baja. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice el versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Padre, una vez más te imploramos tu auxilio. Señor, sabemos que estamos ahora mismo en un momento muy espiritual, en el cual nos debemos exponer a tu palabra, en mi caso predicarla, y entendemos que tenemos tendencias carnales a no exponernos debidamente a ella, no tenerla como lo que es tu palabra. Pero concédenos, Dios, por la obra de tu Espíritu y para gloria de tu nombre, el que nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu palabra y ser transformados por ella, y que tú nos ministres poderosamente, y que eso se traduzca en más adoración a ti. Te lo imploramos en Cristo. Amén. Una agencia misionera es uno de los, podemos decir, inventos modernos dentro de la eclesiología contemporánea. Encontramos que hay agencias o todo un tipo de organización, a veces fuera de las iglesias locales, a veces son algunas iglesias locales las que están involucradas, pero a veces ni pertenecen a iglesias. Como hoy encontramos una frase que escuché recientemente, muy reciente: un hermano, un pastor graduado en un seminario, que un seminario lo graduó. Ningún seminario gradúa a un pastor. No puede un seminario hacer pastores, como no puede una agencia hacer misioneros. Vamos a ver hoy realmente la extensión del evangelio a Chipre, la extensión de la misión que el Señor Jesucristo le dio a su iglesia de llenar toda la tierra. Recuerden que el libro de los Hechos, en su primer capítulo,
En el versículo 8 se nos dice, Jesús prometió que el Espíritu Santo iba a dotar a la iglesia de tal poder que iba a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Hasta hoy hemos visto en los 12 capítulos anteriores hemos visto que Dios ha cumplido esa promesa. El Señor Jesucristo ha cumplido esa promesa, y ya no solo en Jerusalén, sino en toda Judea, en Samaria, y ya llegó el evangelio hasta Antioquía. Y de Antioquía veremos que el evangelio ahora se extiende hasta lo último de la tierra. Nosotros veremos hoy esa extensión del evangelio en específico a la isla de Chipre, pero vamos a ver dentro de esa extensión del evangelio, vamos a ver la agencia misionera que envió a los misioneros, vamos a ver la misión como tal, y vamos a ver que hay enemigos de las misiones o de la misión de predicar el evangelio, pero vamos a ver por último el éxito de esa misión. Entonces yo les invito a que vayamos juntos a ver la agencia misionera de que el Señor usó para llevar el evangelio y extender el evangelio hacia toda la tierra, o comenzando por Chipre hasta lo último de la tierra. Vamos a ver los primeros 3 versos. Allí vamos a ver la agencia misionera. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, y así salieron hasta Chipre. Después vamos a leer eso. Entonces, hermano, ¿qué agencia misionera es la que envía misioneros, valga la redundancia, a extender y a predicar el evangelio, así extender el reino de Dios? ¿Hace falta una iglesia, una agencia misionera, o hace falta una iglesia local entendiendo las verdades de las Escrituras y entendiendo la misión que nos dio el Señor, la gran comisión que nos dio el Señor, y también dotada de dones del Espíritu Santo y del mismo Espíritu para hacer lo que tenemos que hacer? Entonces vamos a ver que esa iglesia, esa agencia misionera, es una iglesia local. Nos dice el versículo 1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Hermanos, en relación a esta iglesia local, yo me gustaría que todos estuviéramos atentos, porque esta iglesia local, aunque es una iglesia que tiene muchas cosas en común con cualquier iglesia local en el día de hoy, también era una iglesia local en el tiempo apostólico. Los dones que allí vamos a ver no son los dones que existen hoy en las iglesias locales, por lo ya demostrado en sermones anteriores, y por lo cual no me voy a ocupar hoy en demostrar, porque de lo contrario tendré a mi látigo diciéndome 1 hora y tanto de sermón. Entonces no voy a ocuparme en demostrar por qué los dones que vemos en esta iglesia no son los mismos dones que habían o que hay en las iglesias de hoy. De hecho, déjenme hacerle mirar, o miremos por un momento, a la frase que usa Lucas para hablarnos de esa agencia misionera, que no es más que una iglesia local. Miren sus palabras comenzando el verso: había entonces en la iglesia que había en Antioquía, o sea, en Antioquía, que estaba en Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Hermanos, si usted compara lo que dice aquí Lucas con lo que, como por ejemplo, usted encontrará en el capítulo 14 de este mismo libro, en el verso 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Está ahí conmigo? Hechos, capítulo 14, recuerden, la Biblia es para usarla. Hechos, capítulo 14,
verso 23. Lo que nos está diciendo aquí no es otra cosa que el trabajo que iban haciendo Pablo y Bernabé cada vez que iban pasando por una ciudad. Ellos pasaron por cada ciudad plantando iglesias, y luego cuando venían de regreso por esa misma ciudad, miren lo que hacían. Constituían ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno los encomendaban al Señor a quien habían creído, y seguían su camino. Ahora, ¿constituían profetas? ¿Constituían apóstoles? ¿Constituían maestros? No, constituían ancianos. Si usted sigue buscando las escrituras, y solo estoy poniendo algunos ejemplos, y usted ve en el capítulo 20 de este mismo libro de los Hechos, dice que en la iglesia de Éfeso habían ancianos, y él y Pablo invitó a los ancianos en Éfeso y les dijo: ustedes están aquí para pastorear la iglesia del Señor. Fíjense, vamos al versículo 28 del capítulo 20. Capítulo 20, versículo 28. Por tanto, él le está hablando a los ancianos de Éfeso. Le dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué había en la iglesia de Éfeso ahora? Obispos, pastores que pastoreaban un rebaño. Esos eran los ancianos que aquí estaban. Ya no habían profetas en Éfeso. Ya incluso en el tiempo posterior, en el último tiempo en que habían apóstoles. Si nosotros seguimos leyendo en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar como por ejemplo Filipenses. Si usted va conmigo al libro de Filipenses, y en los primeros capítulos, el primer capítulo, del libro de Filipenses, en los primeros versículos, miren qué dice, cómo comienza la carta de Pablo a los filipenses. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. ¿Con qué? ¿Con quiénes? Con los obispos y diáconos. Escuche, dice allí con los maestros y profetas. Dice con los obispos y diáconos. Lo que les estoy diciendo con esto, hermanos, es que nosotros vamos a encontrar, no en la historia del cristianismo, cuando usted mira a la historia del cristianismo, como por ejemplo en el segundo siglo, en el tercer siglo, en el cuarto siglo hasta hoy, bueno, hasta hoy en las iglesias bíblicas, usted va a encontrar a través de toda la historia, fíjense, estoy hablando de segundo siglo, tercer siglo, usted va a encontrar que ya no habían profetas, usted va a encontrar que ya no habían apóstoles, usted va a encontrar que habían ancianos o pastores, o lo que es lo mismo, presbíteros, obispos. Usted va a encontrar esto, y va a encontrar diáconos en las iglesias, pero no vas a encontrar profetas ni apóstoles. Pero no solo en el primer siglo, en el segundo, no. En la última era apostólica, usted va a encontrar, como por ejemplo en el libro de Filipenses, va a encontrar que en las iglesias de Filipo, aunque había apóstoles vivos, aún no estaban en la iglesia de Filipo. Lo que había en la iglesia de Filipo eran obispos y diáconos. Los ancianos que ahí habían, los líderes que ahí habían, los dones que tenían eran de pastores o diáconos. No habían ya profetas. Ahora, en aquel tiempo, fíjense, como Lucas, que está escribiendo desde este tiempo, o sea, de un tiempo posterior, muy probablemente mucho después de la muerte de Pablo. Muy probablemente, mucho después de la muerte de Pablo fue que Lucas escribió esto. Lucas está escribiendo tiempo posterior, en el tiempo en que quedaba quizás algún apóstol vivo, pero la mayoría muertos ya. En ese tiempo él está escribiendo y él dice: había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y había maestros. Eso es lo que nos está queriendo decir aquí. Había entonces. Habiendo solo hecho esta aclaración, entonces vamos un poco a hablar de esos oficiales
que ministraban al Señor en esta agencia misionera, o sea, en esta iglesia local. Dice, había entonces profetas y maestros. Y entonces se nos enumeran a 5 hombres. Por cierto, eran hombres, no mujeres. No había ninguna profeta mujer aquí, ni maestra mujer tampoco. Eran 5 hombres y se citan sus nombres. Bernabé, el cual ya todos conocemos, ya Lucas nos lo había presentado antes. Simón, el que se llamaba Níger. Por cierto, la palabra Níger se puede traducir como negro. Todo parece indicar que era un hombre de tez negra. Dice también, o que se reconocía por ese apodo, quizás también, porque quizás se piensa que haya sido del norte de África, igual que a quien se le va a presentar ahora, Lucio de Cirene, y Cirene sí queda en el norte de África. Entonces Lucio y Simón, probablemente del norte de África, pero que ahora estaban aquí como líderes en la iglesia. Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Había este hombre, imagínense a qué renunció para ser un verdadero creyente en el Señor, y el Señor lo tenía puesto dentro de los líderes, lo había equipado con algún don, ya sea de maestro o de profeta, pero que se había criado con Herodes. Y sin embargo había renunciado como Moisés a las riquezas temporales por servir a Dios, el que nos da recompensas eternas. Y en último lugar se nos menciona por última vez a Saulo, solamente por última vez con ese nombre. Ya la próxima vez que se menciona a Saulo se nos va a decir que es Pablo, y vamos a ver que es aquí mismo en este estudio. Entonces dice, van mirando a estos hombres y sin caer en muchos detalles sobre ellos, porque algunos ya son conocidos y otros no debemos ocuparnos más tiempo. Vamos a ver lo que estos hombres hacían en esta agencia misionera o en esta iglesia local. Recuerden, estos hombres, aunque se dice que tenían dones de maestro y de profeta, nosotros tenemos que saber que eran en cierta manera, los líderes de la iglesia, para no hablar de ancianos específicamente, aunque la palabra anciano y líder nosotros debemos o podemos usarla indistintamente hablando de lo mismo. Pero fíjense cómo dice qué era lo que estas personas hacían. Estos oficiales de la iglesia o estos ancianos de la iglesia estaban ministrando al Señor y ayunando. Ministrando al Señor y ayunando. La palabra usada allí para ministrando es similar a la palabra adorando al Señor. Estas personas, nosotros sabemos ya por textos anteriores que ellos se dedicaban a la enseñanza, al discipulado. Recuerden cómo Bernabé tuvo que salir a buscar a Saulo y lo llevó, y estuvieron discipulando, enseñando y ministrando en la iglesia. Pero todas esas cosas que ellos hacían, lo hacían ¿para quién? Para el Señor. Estaban ministrando al Señor, y una de las cosas que hacían era que ayunaban. Y por supuesto, dentro del ayuno está incluido la oración. Estas personas ministraban al Señor, y dentro de esta adoración al Señor, ellos ayunaban y oraban al Señor. Si una cosa debe definir la vida de un líder de la iglesia, debe ser la adoración a Dios en oración, en ayunos, en búsqueda de la voluntad de Dios. Hermanos, los ministros del Señor tienen una tarea sencilla: hablar de parte del Señor, ministrar a la iglesia del Señor la palabra del Señor. Qué sencillo, ¿eh? Eso conlleva estar entregados al Señor. Eso conlleva estar entregados al Señor. Sin dudas, el verso que tengo delante es un reto para mí. Es un reto, es algo que ustedes deben saber y exigir. Y exigir. Ustedes deben saber que una buena iglesia local, que es una agencia misionera, debe tener hombres
que ministran al Señor, que buscan al Señor hasta encontrarlo. Porque miren lo que sucedió cuando estos hombres estaban involucrados en servir al Señor y servir a la grey del Señor. Recuerden ustedes para qué llevó Bernabé a Saulo a esta iglesia, para que le ayudara en la enseñanza. Lo que estaba sucediendo allí en Antioquía, hermanos, era de tal índole que cualquiera, humanamente hablando, le hubiera gustado quedarse allí. Cualquiera, humanamente hablando, le hubiera gustado quedarse allí. Muchos creyendo, muchos añadiéndose a la iglesia, muchos con la voluntad de ayudar a otras iglesias. Recuerden la donación que enviaron hacia Judea, allí, a los hermanos que habitaban en Judea. Esto era una iglesia así. Bueno, mientras ellos estaban ocupándose en adorar al Señor, en buscar al Señor y en servir a la iglesia, el Espíritu Santo les habló. Y esto es otra de las características de una iglesia que es convertida en una agencia misionera, o una iglesia que cumple su misión de llevar el evangelio a otros lugares, de no encerrarse y quedarse gozando de los beneficios que tiene como iglesia, y entendiendo que tiene una gran misión que cumplir. Tiene una gran misión que cumplir. ¿Y a quién va a enviar a esa misión? Vamos a ver al menos lo que el Espíritu Santo quiere hacer y a quién quiere enviar a esas misiones. Dice la Escritura en el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hermano, yo entiendo que nosotros no tengamos muchos datos o no conozcamos mucho quién era Simón, quién era Lucio y quién era Manaén. Pero sí ya nos han presentado a Saulo, ¿verdad? Y ya nos han presentado a Bernabé. Y Bernabé y Saulo, aunque Simón y Lucio y Manaén puedan haber sido hombres cualificados y dotados, nosotros al menos sabemos que es difícil que hubieran sido más cualificados y dotados que Bernabé y Saulo. A lo mejor igual o parecido, pero podemos casi que asegurar que los líderes más capacitados de esta agencia misionera o esta iglesia local eran Saulo y Bernabé. Y a esos más capacitados fueron los que el Espíritu Santo les dijo, apartadme a estos dos, a los más capacitados. Los más capacitados fueron los que el Espíritu de Dios llamó para enviarlos a predicar en otros lugares, para llevar el Evangelio a otros lugares. Los más capacitados. A veces nosotros pensamos que los más capacitados deben quedarse en la iglesia y enviar a unos más o menos. No, los más capacitados aquí fueron los enviados a predicar el Evangelio en otros lugares. Pero note también, hermanos, la obra del Espíritu Santo para guiar a la iglesia en las misiones. Nosotros hoy no ha cambiado. Hoy ha cambiado quizás la manera de hablar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Indudablemente nosotros no debemos esperar a que el Espíritu Santo venga y nos diga, miren, envíenme a fulano, denme a fulano, vamos a enviar a fulano. No debemos esperar eso. Pero nosotros tenemos que seguir escuchando la voz del Señor, hablando a nuestras vidas de muchas maneras, guiándonos por su palabra, por supuesto, pero guiándonos, el Espíritu de Dios guiándonos a toda verdad. Él no nos ha dejado huérfanos. Jesús dijo que Él se iba, pero que iba a venir el Espíritu Santo, nos iba a guiar a toda verdad. Y ya nos ha hablado todo lo que nosotros necesitamos. Yo creo que esto es parte de esa guianza que nosotros necesitamos. ¿A quién vamos a enviar? Vamos a esperar que el Espíritu Santo nos diga. Ya no necesitamos que nos diga, a los mejores. Ya nos lo dijo aquí. ¿A quién tienes que enviar?
No, cualquier matrimonio lo preparamos y lo enviamos para un campo. Cualquier matrimonio, si el hombre está dispuesto, si la mujer más o menos lo sigue, lo preparamos un poquito y lo enviamos. O lo enviamos y después lo preparamos. No, hermano. Ya el Espíritu Santo nos dijo a quién tenemos que enviar. A los mejores. Pero salirnos de ese pastor con esos dones que tiene, esos son los que hay que enviar. Esos son los que están preparados por Dios para ir y predicar y plantar otras iglesias en otros lugares. Son esos. Si aquí escogió a Saulo y Bernabé, que eran los mejores, ustedes pueden estar seguros que esa es la orientación de Dios para nosotros. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, ellos, una vez que el Espíritu Santo habló, escuchen, hermano, ellos oraron, ayunaron y les impusieron las manos a estos hombres. La iglesia comisionó a estos hombres. La iglesia con toda reverencia oró, dio gracias. No sabemos el contenido de esa oración, no sabemos cuánto tiempo hubo ahí ayunando, pero lo que sí sabemos es que ellos tomaron con mucha seriedad el asunto de enviar a alguien al ministerio. Y con esa imposición de manos estaban diciendo muchas cosas. Estaban diciendo, están puestos en las manos del Señor, pero además cuenten con nuestra ayuda para todo lo que hagan. Y eso es cierto cuando nosotros vemos que después Pablo y Bernabé siempre volvían a Antioquía, daban reporte de lo que estaban haciendo. Y eso es lógico porque había una iglesia local, una agencia misionera enviando a estos hombres a predicar el evangelio. Sin embargo, aunque era la agencia misionera o la iglesia local la que estaba enviando a estos hombres, vamos a ver, cuando introduciéndonos en la misión como tal, que no fue tanto la iglesia como el Espíritu de Dios quien los había enviado. Dice el versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Hermano, miren, Lucas nos quiere dar datos sobre el lugar donde fueron primeramente a predicar. O sea, nos está hablando del primer lugar de la misión y ese primer lugar donde salió el evangelio después de Antioquía, de gentiles hacia gentiles, fue hasta Chipre. Fue una isla privilegiada con la predicación del evangelio. Una vez que nos anuncia que es en Chipre, nos hace notar siempre quién fue quien envió la misión. ¿Quién envió en esa misión a estos hombres? El Espíritu Santo. Hermanos, nosotros no podemos minimizar la obra de la iglesia. Nosotros debemos mirar con los ojos de Dios. El plantar nuevas iglesias, el ir y predicar el evangelio es una tarea que el Espíritu Santo está gobernando, guiando. No podemos minimizarla. Siempre que se está plantando una nueva iglesia es una obra del Espíritu Santo. No podemos estar aquí en la tierra como pensando que esto es una agencia nuestra. Yo no debo estar aquí predicando pensando que soy un simple mortal hablando palabras normales. Yo soy un simple mortal hablando la palabra de Dios de parte de Dios y delante de Dios. Y cuando estamos enviando un misionero, estamos haciendo la obra del Espíritu Santo. Por supuesto, estamos colaborando con Dios en la obra. Y es una obra espiritual. Es una obra que el Espíritu Santo está haciendo, llevando la palabra a otros lugares. Es una obra que el Espíritu Santo debe llevar a cabo. Nosotros tenemos que velar como agencia misionera que eso ocurra. Que sean los hombres que el Espíritu Santo está llevando y que sea una obra del Espíritu Santo, no una obra nuestra, no una obra humana. También miremos el objetivo de la misión. Parece
algo súper trillado, ¿no? Pero no debemos olvidarlo nunca. El objetivo de la misión no es ayudar económicamente. A veces nosotros pensamos, como por ejemplo, ya yo he escuchado por ahí de unos que al menos yo no considero cristianos, aunque no dudo que Dios en su gracia pueda salvar a alguien entre ellos, pero por la doctrina que creen no los considero cristianos. Los adventistas del séptimo día. ¿Ustedes saben cómo predican los adventistas hoy? Bueno, ellos salen brindando ayuda social. Ya ellos no predican el evangelio, no predican a Cristo, ni al Cristo que ellos creen, predican. Ellos van a las casas y dicen que lo que ellos hacen es brindarle servicio de salud. Y una vez que, a ver, yo nunca he sido adventista el séptimo día, yo lo sé porque un adventista, un pastor adventista me lo dijo a mí. Digo, pero es así, dice, sí. Ya nosotros ahora lo que aprendimos ahora es que tenemos que ir brindándole salud. Y una vez que nos hacemos amigos de ellos y que ellos nos reciben ya como gente que lo están ayudando con salud para el cuerpo físico, entonces le hablamos del Señor. Hermanos, déjenme decirles algo. No podemos, pero ¿usted piensa que esto es de los adventistas nada más? No, por ahí hay personas que piensan que si nosotros vamos por ahí ayudando con bienes materiales, entonces la gente nos va a escuchar. Pero hay otros que dicen, no. Si nosotros vamos haciendo milagros, entonces nos van a oír. Hermanos, les llamo la atención. Pablo y Bernabé fueron guiados por el Espíritu Santo, no para hacer milagros en ningún lugar. No para dar regalitos, ni espejuelos, ni medicinas, ni alimentos en ningún lugar. Ellos fueron llamados por el Señor, lo dice el versículo 5 de manera clara. Y llegados a Salamina, ¿qué hacían? Anunciaban la palabra del Señor, de Dios. Eso es lo que hacían. No regalaban nada, no fueron allí haciendo ningún milagro. No, ellos fueron a anunciar la palabra de Dios. Eso fue lo que fueron a hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Anunciar la palabra. Ese es el objetivo de la misión, no otro. Pero no se convierte nadie. Algo está pasando. Anunciar la palabra. Pero si yo los ayudara económicamente, a lo mejor me atendieran. Si Dios me permitiera hacer algún milagro, anuncia la palabra. Anuncia la palabra. Ahora, yo quiero que usted note, porque es de notar lo no conseguido en Chipre. Fíjense, lo no conseguido en Chipre. Usted sabe, acostumbrado a leer a Lucas y en el libro de los Hechos, yo esperaría, en el verso 5, dice, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Mire para mí ahora, no mire la Biblia. Yo esperaría, y muchos creyeron en el Señor. ¿Sabe? No dice eso. Dice, y Juan estaba con ellos ayudándolos. No dice nada de convertidos. Nada de convertidos dice aquí. Probablemente no hubo muchos convertidos. Porque ahora comienzan a hablarnos de un convertido. Un convertido. No de muchos. Vaya conmigo. Porque antes de hablarnos de ese convertido, nos va a hablar del enemigo de la misión. Vamos a ver al enemigo de la misión. Dice, nos presentan ahora el enemigo de la misión en el versículo 6. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, una vez más los invito a que vayan al mapa, por favor. Fíjense, salimos de Antioquía, para nosotros estamos aquí en el mismo lugar. Pero estos hombres salieron de Antioquía, fueron hasta una ciudad portuaria llamada Seleucia,
y de Seleucia tomaron allí un barco hasta Chipre. Pero en Chipre llegaron a Salamina, en una punta de esta gran isla aquí, y atravesaron toda la isla. No se nos habla nada de convertidos en toda la isla, al menos no se nos habla, no quiere decir que no los haya habido, pero no se nos dice nada de convertidos. Atravesaron toda la isla hasta la otra punta, y allá en Pafos es donde se nos va a narrar lo que sucedió. Dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, eso indicaba camino, esfuerzo, sudor, cansancio. ¡Ey! ¿Hace falta o no hace falta estar lleno del Espíritu Santo para hacer eso? Sin ver frutos, camina, predica en la sinagoga, sigue caminando y llega a cierto lugar llamado Pafos, y miren lo que sucede allí. Hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Miren, hermanos, aquí se nos presenta un enemigo del evangelio, y es bueno que nosotros sepamos siempre que la misión de predicar el evangelio siempre va a tener enemigos, y que, como bien se le dice a este hombre hijo del diablo, déjenme decir que nosotros no debemos nunca ignorar las maquinaciones del diablo. Nosotros no podemos ignorar lo que nos dijo Jesús. En la parábola del sembrador, Él nos dijo que aquel que está interesado en quitar la palabra es el diablo. Entonces, si tenemos a alguien en la empresa de hacer nula la palabra del Señor, ese es el diablo. Este hombre estaba procurando hacer nula la palabra de la predicación. Este hombre estaba queriendo que el procónsul no creyera en las palabras de Pablo y Bernabé. Estaba queriendo hacer nula la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es un procónsul? Bien, no es nada más y nada menos que el gobernador de la isla. Fíjense, pocas conversiones. No se nos ha hablado de ninguna aún, atravesando toda la isla, pero llegan donde vivía el gobernador de la isla, el gobernador que el imperio romano pone a gobernar civil y judicialmente toda la isla. Ese hombre era un hombre prudente, era un hombre que tenía a cierto consejero a su lado, pero ese consejero judío resultaba ser un falso profeta. O sea, todo parece indicar que Sergio Paulo era alguien que le interesaba de alguna manera la ley de Dios. Antes de esto tenía a un judío como consejero. Lo que sucedía que era un falso profeta este consejero. Era más bien alguien que hacía artes de magia para hacer algunas cosas y dar algunos consejos. Y este hombre era un consejero de Sergio Paulo. Pero Sergio Paulo escuchó, quizás en la sinagoga más cercana, pues nosotros tenemos por el texto que ellos iban predicando el evangelio en cada sinagoga, que había ciertos hombres que venían trayendo un mensaje nuevo, pero un mensaje de parte de Dios. Y la Escritura le llama prudente a Sergio Paulo porque este hombre quería escuchar la palabra de Dios. Así que, hermano o amigo, si usted está aquí, aunque no sea cristiano, si usted, amigo, está aquí o amiga está aquí porque no es cristiano, pero quiere escuchar la palabra de Dios, déjame decirte cómo la Escritura te llama: prudente. Es prudente traer a nuestros hijos y exponerlos a la palabra de Dios. Es prudente exponernos a la palabra de Dios, aún cuando no somos verdaderos creyentes. Fíjense cómo este hombre prudente quiso que Saulo y Bernabé vinieran y
les hablara la palabra de Dios. Ahora, habiendo visto al enemigo de la misión, este Bar Jesús, a quien engañaba, que tenía engañado a Sergio Paulo y que procuraba frenar la fe del procónsul. Vamos a pasar al último punto de nuestra enseñanza o de nuestra predicación, a ver el éxito de la misión, porque la misión tuvo éxito. Y vamos a ver cómo fue el éxito. Versículos 9 al 12 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, y hasta aquí paró Saulo de ser Saulo para comenzar a ser Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Y ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Y entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Allí tenemos el éxito de la misión. Hermano, primero decir que sus autores, ¿quiénes fueron los autores del éxito de la misión? No hay solo un autor, hay dos autores, y debemos mencionarlo por este orden. El Espíritu Santo es el autor del éxito de toda misión, y el apóstol Pablo. Hermanos, recuerden que Lucas, cuando escribe, como él como ser humano escribe, lleno también, o vamos a decir, inspirado por el Espíritu Santo, para hablar de manera correcta, inspirado por el Espíritu Santo, ambos autores, el Espíritu Santo y Lucas, tienen la intención de enseñarle a las iglesias de este tiempo, cuando les está enseñando, ellos tienen el propósito de que las iglesias, los creyentes que escuchan esta historia o que leen esta historia, entiendan que el Espíritu Santo es crucial para todo éxito de llevar el Evangelio a otros lugares. Y también que el apóstol Pablo era un apóstol de Jesucristo. Nos están con toda intención enseñándonos que todo lo que enseñó Pablo después era inspirado por el Espíritu de Dios. Que todo lo que enseñó Pablo después, nosotros podíamos confiar en ello. Aquí se nos está señalando, recuerden que el libro de los Hechos lo tenemos entre los evangelios y las cartas apostólicas, ¿verdad? En los evangelios se nos habla de Cristo y sus discípulos, pero aquí los discípulos están muy mal parados, ¿verdad? Aún terminan los evangelios ellos muy mal parados. Pero cuando comienza el libro de los Hechos, tú dices, qué obra la que Dios hizo en la vida de estos hombres. Y luego estos hombres son los que escriben las cartas que las iglesias reciben, y las reciben como esos hombres que el Espíritu de Dios ha dotado allí en Pentecostés de manera visible, pero que Jesús les dijo que ellos iban a ser testigos de Él y que iban a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, y que eran sus discípulos. Hermano, aquí vemos a Pablo señalado como uno de esos apóstoles. Después vamos a ver que Pablo tuvo que defender su apostolado de manera seria, pero ya el libro de Lucas está reconociendo a Pablo como uno de los apóstoles de Jesucristo. Y yo les quiero llamar la atención ahora, una vez que usted entiende eso, a cómo a partir de ahora el protagonista del libro de los Hechos no es Pedro. Usted no ha visto mucho a Pedro en los últimos capítulos que hemos visto, en los primeros 12 capítulos. Usted va a ver a Pedro como el apóstol que más se señala en esta carta, o en este libro, disculpen. Pero ahora, a partir del capítulo 13, aunque tuvimos su conversión en el capítulo 9, a partir del capítulo 13 usted va a ver que Pablo es el protagonista, y hasta el final del libro de los Hechos. Pero además de eso, quiero que note
este suceso comparado con un suceso en la vida de Pedro. Solamente le voy a decir esto para que recuerde con quién Pedro una vez se encontró y le dijo palabras similares y fue castigado por Dios por medio del apóstol Pedro de manera similar. Y ahora encontramos a Pablo haciendo exactamente lo mismo o algo muy parecido, con toda intención. Tanto el Espíritu Santo que inspira las Escrituras como Lucas, que es el inspirado, nos está señalando a la obra del Espíritu Santo, pero también a la obra del apóstol Pablo. Miremos allí y veamos cómo el apóstol dice que lleno del Espíritu Santo, versículo 9, fijó en él los ojos. Y noten las palabras: oh, lleno de todo engaño y toda maldad. Hermanos, toda tentación, todo plan del diablo está lleno de engaño y de maldad. Yo les quiero preguntar, ¿este hombre quería o procuró que el procónsul matara a Pablo y Bernabé? No. Este hombre quería que el procónsul matara a niños, lo cual sería horrible. No. Este hombre quería que el procónsul, no sé, hiciera algo, robara o hiciera algo muy grande, muy malo. No. Sin embargo, lo único que quería era que no creyera las palabras de Pablo y de Bernabé. Y como Pablo le dice, lleno del Espíritu, a este hombre, que él estaba lleno de engaño y de maldad. Nosotros difícilmente llamaríamos a una persona que no quiere venir a la iglesia, pero que es un vecino noble, que no roba, que no mata, que esté lleno de engaño y de maldad. Y que cuando nosotros lo invitamos a la iglesia, no, es que no tengo tiempo. Nosotros no le diríamos, no pensaríamos, está lleno de engaño y de maldad. Déjeme decirle que hay una gran maldad en no acudir al reino de Dios. Hay una gran maldad. Estuvimos hablando ya esto dentro de la clase de la confesión de fe, como el mal mayor es negar a Jesús. Estas personas este hombre específicamente que estaba entorpeciendo el evangelio, estaba siendo inducido por un gran engaño y gran maldad. Y además de esto, Pablo, lleno del Espíritu, le dice: hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿Cómo de toda justicia? ¿Acaso no es justo ser un padre de familia honrado? No matar, no adulterar. Si tú te niegas al evangelio, eres enemigo de toda justicia. Eres enemigo de toda justicia. Este hombre se estaba oponiendo simplemente a la predicación del evangelio. Simplemente eso lo hace culpable de infringir o ser enemigo de toda justicia. Y luego dice, luego Pablo le dice: no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Hermano, solo en el Señor hay caminos rectos. Solo en el Señor. Todos los otros caminos están torcidos. Solo en el Señor hay caminos rectos. Y aquel que se opone al evangelio se opone a esos caminos rectos. Solo hay caminos rectos en Cristo Jesús. Aunque tú consideres que estás haciendo cosas rectas, ninguna de las cosas que haces son rectas delante de Dios. Aunque te dediques toda tu vida a cazar delincuentes, aunque te dediques toda tu vida a poner gente verdaderamente agresiva, mala, malvada en la cárcel, eso síguelo haciendo. Alguien lo tendrá que hacer, pero eso no lo llames recto en toda su rectitud. Quien llama algo recto es el que pone las normas, y ese es Dios. El camino del Señor es recto.
porque Él es recto. Y solo en Él podemos hacer cosas verdaderamente rectas. Solo en Él. Ninguna obra tuya va a ser considerada como una obra recta en el día del juicio. Solo las obras que hagas en Cristo van a ser tomadas como rectas, porque Él es rectitud, nosotros no. Y aquí está la sentencia para este hombre malvado. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. O sea, eso fue inmediato, hermano. Veamos, Lucas está narrando aquí un suceso extraordinario. ¿Usted se piensa que nosotros somos los primeros impresionados con esto? No. Los primeros impresionados fueron los primeros que se les contó. A los primeros que se les contó esto, miren, yo les dije, muy probablemente este libro se escribió después de la muerte de Pablo, pero estaban sus cartas. Lucas y el Espíritu Santo están queriendo resaltar la vida del apóstol Pablo. ¿Usted se piensa que si esto fuera normal en el tiempo en que esto se escribió, esto se narraba? ¿Cuál es el problema aquí? Lucas, ¿qué tú me estás contando? Si aquí hay, en esta iglesia hay 80 personas que somos cristianos igual que Pablo y hacemos lo mismo. No. Lo que Pablo hizo aquí, lo hizo Pablo con la llenura del Espíritu Santo, y era algo extraordinario. Aquí está señalado como algo extraordinario. Algo extraordinario. Nadie lo hacía en el tiempo en que Lucas lo estaba narrando. Nadie. Pablo, lleno del Espíritu Santo, él, un apóstol de Jesucristo, pudo hacer esto como algo extraordinario. No se crea que Dios nos está llamando hoy. Usted no puede leer el libro de los Hechos y pensar que hoy Dios nos está llamando a salir por ahí, mirar fijamente a la gente a los ojos y ya pensar que el Espíritu Santo nos va a decir algo para dejarlo ciego. Yo pregunto, ¿dónde está el que hoy hace eso? Por cierto, a los que creen en dones extraordinarios hoy, por ahí se hizo una convocatoria para ir a China, a Wuhan, allá, a orar por los del coronavirus. Y todavía no ha acudido el primer voluntario. Los que creen en dones extraordinarios hoy. Hermanos, esto está narrado aquí como un suceso extraordinario, de un hombre extraordinario o dotado extraordinariamente. De un hombre ordinario, pero con un espíritu que dotó extraordinariamente a sus apóstoles. Y este hombre, bajo ese poder, le pudo decir a este otro hombre: Dios te va a castigar ahora mismo. Y por cierto, miremos la misericordia de Dios, aún con este hombre lleno de maldad, en castigarlo así por un tiempo. Por un tiempo vas a quedar ciego. Pero qué glorioso Dios le pudo hacer un milagro delante de un hombre importante que sabía que era prudente. Pero este milagro, visto por un hombre en el cual el Espíritu Santo está obrando, obró para fe. Porque déjenme decir que Jesús hizo muchos milagros y muchos no creyeron. Así que cuando veamos un milagro y gente creyendo de verdad, no se crean que fue por el milagro. De hecho, yo quiero que ustedes noten la última frase de este texto, que dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Pero creyó porque dice: maravillado de la doctrina del Señor. Hermanos, siempre una conversión es por medio del Espíritu y de la palabra. Siempre. Los medios que Dios usa son el Espíritu y la palabra. Lo que sucedió que el Espíritu aquí, aparte de hacer un milagro en el procónsul, hizo un milagro a la vista del procónsul. Pero fue la fe en la palabra lo que hizo que este hombre creyera. De hecho, él creyó. ¿Creyó a qué?
a la predicación de la palabra. A esto es a lo que hay que creer. Bien, hermano. Una vez concluido el relato, son muchos los aspectos a considerar en él, pero yo te quiero invitar a que mires junto a mí que una iglesia es totalmente dependiente del Espíritu Santo. Note junto a mí que una iglesia local es la mejor agencia misionera que hay. Note junto a mí que una iglesia local debe depender siempre del Señor, de ministrar al Señor, de depender del Señor, depender del Espíritu del Señor. Y que las misiones no se hacen independientes del Espíritu de Dios. No es una obra que nosotros debamos hacer solo con hombres cualificados. ¿Quién está más cualificado que Pablo? ¿Quién más que Bernabé entre nosotros? Hoy en el mundo, ¿quién los hay? Sin embargo, ellos dependían del Espíritu de Dios. Allí habían profetas, habían maestros, esos eran dones que han dado, pero ¿qué hacían esos hombres? Ministraban al Señor. Hermanos, si una cosa nos queda clara en las Escrituras, es que separados del Señor nada podemos hacer. Aquí se nos está hablando de la empresa de plantar nuevas iglesias, de llevar el Evangelio adelante. Solo hombres cualificados y llenos del Espíritu y dependientes del Espíritu harán esa tarea. Pero usted se piensa que las tareas ordinarias, las que tú no tienes que depender del Espíritu también. ¿Acaso no nos podemos dar cuenta que Lucas está resaltando el Espíritu Santo en esta historia? ¿Acaso no nos damos cuenta cómo nos resalta, pero bien en alto la obra, dando dones a los hombres, pero además llenando a los hombres para que tengan éxito los hombres en la empresa que Él ha mandado? Él mandó a ir y a hacer discípulos. Él mandó a llenar el Evangelio toda la tierra, pero Él dotó a los hombres para ello. Y Él hizo a los hombres dependientes de ellos. Yo te digo, Él te mandó a casarte. Él te mandó a amar a tu esposa. Él te mandó a someterte a tu esposo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Sin el Espíritu no podrás. Él te mandó a tener hijos, llenar la tierra, pero a disciplinarlos en amonestación, disciplina del Señor. ¿Y cómo lo harás? Sin el Espíritu no lo harás. Tú y yo tenemos que depender de la obra gloriosa que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros gracias a la obra que Cristo hizo por nosotros. Nada podremos hacer separados de Él. Ninguna abuela podrá ser una abuela que glorifique a Dios si no depende del Espíritu de Dios. Porque si se guía por sus deseos de ser abuela, lo que va a hacer es malcriar mucho, pero no va a disciplinar mucho, ni va a aconsejar debidamente a sus hijas o hijos. Ningún hombre aquí va a trabajar como debe trabajar si no es por la obra del Espíritu de Dios. Ninguno de los que estamos aquí va a ocupar bien su tiempo si no dependemos del Espíritu de Dios. Separado de Él nada podemos hacer. Ninguna mujer aquí va a glorificar a Dios en su vida, en su matrimonio, en su casa, si no es por el Espíritu de Dios. La tarea de plantar nuevas iglesias es una tarea espiritual y necesita el Espíritu, pero cada tarea que Dios nos ha mandado hacer, hermanos, es espiritual. Necesitamos al Espíritu. Él nos auxilie y sobre todo nos recuerde siempre quiénes somos, qué somos, cuán débiles somos, cuán frágiles somos y cuánto debemos depender de alguien fuerte que para dicha está en nosotros, a menos en sus hijos. Y termino diciéndole a aquellos que están aquí y que no son hijos de Dios:
Ay de ti. Ay de ti. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir sin el auxilio del Espíritu? ¿Cómo vivir tan cercano a este personaje, hijo del diablo? La Biblia no habla distinto de ti. Y saber que ahí está el Señor, en el cual debes creer, ante el cual debes ir arrepentido, y no lo has hecho. ¿Por cuánto tiempo vas a estar ciego? ¿Por cuánto tiempo vas a estar sin mirar a la luz? ¿Por cuánto tiempo? Te recuerdo que tu deber es arrepentirte. Dios llama, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan y crean. No me hables del decreto, de la eternidad. No. Vamos a hablar de lo que Él te ha revelado. Eso tú no lo sabes. Lo que Él ha determinado en la eternidad, tú no lo sabes. Lo que tú sí sabes es lo que Él te ordena hoy. Y lo que te ordena hoy es que te arrepientas y creas. Lo que hemos hecho los que somos creyentes aquí fue arrepentirnos y creer. Fue considerar nuestros pecados tal y como son. Y encontrar en Jesús un excelente Salvador. Suficiente Salvador. Oh Dios, acudimos a ti. Oh, no nos desampares, Señor. No nos dejes en nuestras fuerzas, porque atravesaremos Chipre y todo el mundo sin conseguir nada. Concédenos la llenura de tu Espíritu. Concédenos la dependencia de tu Espíritu. Concédenos, Señor, ser de aquellos que entienden que separado de ti nada pueden hacer. Así como lo entendían estos 5 hombres en Antioquía, que ministraban ante ti, ayunaban y oraban, reconociendo su necesidad de ti, a los cuales condujiste debidamente a hacer tu obra. Señor, ¿cómo haremos las obras que tú nos mandas a hacer hoy sin tu Espíritu? ¿Cómo lo haremos, Señor? ¿Cómo viviremos en este mundo teniendo el mundo en contra? Nuestra naturaleza en contra. A Satanás en contra. Sin tu Espíritu, Dios. Señor, haznos conscientes cada minuto de la necesidad que tenemos de ti. Haznos conscientes de que tú nos señalas en tu palabra la obra de tu Espíritu, con la intención de que acudamos a Él siempre. Que el poder para vencer toda tentación y para obedecerte solo está en ti. Gracias te damos por Cristo Jesús, por la obra completa y perfecta que Él hizo por nosotros, por su vida perfecta a favor mío, por su muerte completa y perfecta a favor de todos tus hijos, por su resurrección, ascensión e intercesión por nosotros. Todo ello hace posible que hoy el Espíritu de Dios nos ministre, nos ayude. Oh, concédenos vivir conscientes de su necesidad. Concédenos esto, en Cristo te lo imploramos. Concédele esto a todos tus hijos, oh Dios. Concédenos esto a los que aquí estamos.
Para gloria de tu nombre, te lo imploramos, Señor. Amén.